Amados hermanos, paz a vosotros. Les saludo con el amor del Señor. En esta tarde, hermanos, tengo la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Quisiera, antes de iniciar esta reflexión, que oremos a nuestro Dios, pidiéndole su dirección. Oh Dios Padre eterno, te pedimos en esta tarde, Señor, que tú bendigas tu palabra, que sea expresada correctamente, y te pedimos que nos des sabiduría e inteligencia. Bendice, Señor, este mensaje, y te pedimos que estés con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, nuestra reflexión de esta tarde se llama Poniendo toda nuestra confianza en Dios. Para ello quiero pedirles, por favor, que busquemos en la Escritura, en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, hasta el capítulo 18, verso 6, que es donde se centrará nuestra reflexión. A lo largo de la historia, hermanos, del pueblo de Israel, en particular en el tiempo de los reyes, Dios ha sido siempre su deseo que se haga su voluntad. Dios tenía sus mensajeros, en ese caso, los profetas, quienes exhortaban al pueblo y pedían que buscaran al único Dios verdadero. El profeta Elías, cuyo nombre, su significado es Jehová es mi Dios, es uno de los profetas más reconocidos del pueblo de Israel. Elías fue profeta del siglo 9 a.C., originario de Tisbé, en las montañas de Galat, perteneciente al pueblo de Neftalí. Es parte de la biografía de Elías. Nuestra lectura de reflexión, vamos a analizar el entorno en el cual vivió el profeta Elías. Dice el capítulo 17, en sus primeros versos, dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Con estas palabras iniciamos, hermanos, la reflexión de esta tarde. Encontramos dentro del entorno en el cual vivía el profeta, vemos que existe una imposición de una nueva religión, los adoradores o los seguidores del dios Baal. Hay una idolatría extrema del pueblo, la cual la mayoría estaba concentrada en la adoración a ese Dios. Los escritos nos señalan que solamente 7,000 hombres, 7,000 personas no habían doblado su rodilla ante Baal. Y existía una persecución de todos los profetas de Jehová. Ante ello, ante el anuncio del profeta Elías, que fue palabra dada por nuestro Dios, vemos que no era un panorama tan agradable para poder llevar palabra al rey. El profeta Elías estaba anunciando una sequía, estaba anunciando que iba a haber escasez de todas las cosas. Los escenarios del capítulo 17 son tan significativos para la vida del pueblo de Israel como también para su profeta. Vemos que son la duración de la sequía o la duración en el cual no iba a llover. Iba a ser el periodo de 3 años y medio. También
vemos el otro escenario en el cual el profeta es trasladado al arroyo de Querit. Él tiene que ir a esconderse, a salvar su vida, esconderse cerca del arroyo de Querit. Y por tercera estancia, él iba a acudir al hogar de una mujer viuda en la ciudad de Sarepta, en el pueblo de Sarepta de Sidón. Quiero atenuar, quiero aumentar el aspecto de la importancia del dios Baal para aquellos pueblos, en el cual el pueblo de Israel también estaba involucrado en su adoración. Baal era considerado el dios de la lluvia, el dios del trueno, la fertilidad. Su nombre significa amo o señor o propietario de todo. Eso significa Baal. Elías predice sequía. Debido a que Baal era considerado el dios de la lluvia, y Elías predice que no lloverá durante 3 años y medio, por esta causa Elías es perseguido, porque esa acción es considerada por parte del rey y de todos los adoradores de Baal como si Elías hubiera hecho enojar al dios Baal para que omitiera la lluvia. La sequía, la escasez y el mandato de Dios fue de que Elías se trasladara y esconderse en el arroyo de Querit. En ese lugar iba a beber agua del arroyo e iba a ser alimentado por los cuervos de día y por la tarde. En el día le iban a dar pan y carne y por la tarde también pan y carne. Nótese aquí, hermanos, cómo es de que Elías obedeció. Elías confió en Dios y Él fue su proveedor. Los cuervos le traían de comer mañana y tarde y él tomaba agua del arroyo de Querit. Pero pasando algunos días, dice la Escritura que el arroyo se secó. Ya no va a tener dónde tomar agua para beber. Ya el arroyo está seco. La palabra de Dios vuelve a llamar a Elías y dice que es enviado a Sarepta, a una mujer viuda, la cual lo iba a alimentar. Nosotros vemos cómo Dios usa a las personas, sin importar sus condiciones, sin importar ninguna situación, ya sea económica, ya sea de raza. Dios utiliza a las personas para que se cumpla su voluntad. Toda aquella región estaba sufriendo de escasez. Tanto el pueblo de Israel como los pueblos vecinos estaban sufriendo esa devastadora sequía. 3 años y medio de escasez. El hambre fue un detonante para aquella región. Esta mujer viuda con un solo hijo es el otro escenario en el cual el profeta acude a Sarepta y la encuentra recogiendo 2 pedazos de leña. Cuando Elías se acerca a la mujer, le dice, dame de comer. La mujer le dice, solamente tengo 2 bocados. Un bocado para mi hijo, un bocado para mí y moriremos. Es todo lo que tengo yo en mi hogar. La palabra de Dios dice que Elías insistió en que primeramente se le diera de comer a él y posteriormente ellos iban a comer, la mujer viuda y su hijo. Porque la palabra de Jehová dice, vive Jehová,
que la harina no va a escasear y el aceite de la vasija jamás va a menguar. Y esa palabra fue cumplida. Esa palabra fue realmente correspondida sobre la viuda y su hijo. Otro episodio más en el encuentro de la mujer viuda y Elías es la muerte de su hijo. Habían pasado días y el hijo de la mujer viuda fallece. Ocurre un milagro, Dios provee y Elías resucita al hijo de la viuda. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera no ocurrido una resucitación? ¿Qué hubiera pasado si hasta ahí la historia hubiera quedado? Los versos últimos del capítulo 17 dice que la mujer viuda en ese momento reconoce que Elías es varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad. Hay una confirmación, hay una fe en una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, que no conocía a Jehová. Por eso la Escritura dice en el libro de Lucas 4, 25 al 26, que Elías fue enviado. Había muchas mujeres viudas en Israel, pero Elías fue enviado a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Esta mujer reconoce que es varón de Dios, que es profeta de Dios y que la palabra de Jehová es verdad. Hay una confirmación de lo que se había hecho con la mujer. La harina no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Ella creyó en las palabras que había expresado Elías por parte de Dios. Nos ponemos a pensar también qué hubiera pasado si hubiera almacenado aceite, harina, en un momento de hambre, en un momento de escasez de alimentos en una población, en un pueblo. Podríamos pensar que esta mujer pudiera haber muerto. ¿Por qué razón? Porque se hubieran enterado los vecinos. Hubieran ido a saquear la casa de la viuda y quitarle todo lo que Elías estaba proveyendo. Por eso no hay acumulación de bienes. Se le dio para el diario vivir. Cada vez que utilizaba la harina, cada vez que utilizaba el aceite, estaba presente, porque la palabra de Dios así se debería de cumplir. Hoy en día, amados hermanos, estamos llamados a creer a Dios todo lo que nos ha prometido. Hoy en día nosotros, nuestro deseo y nuestro llamado es que podamos creerle todo lo que Él ha prometido a nosotros en un momento de necesidad. Pero ante todo esto, hermanos, lo primero que debemos de hacer es mostrar humildad y obedecer al Señor. Elías fue lo que hizo. Le dijeron, ve al arroyo, serás alimentado por los cuervos, tomarás agua del arroyo. Y Elías obedeció. Elías mostró obediencia a Dios y supo esperar en Dios. Eso es lo que hoy estamos llamados nosotros a hacer a través de la humildad y la obediencia. El arroyo se secó. Dice su palabra que el arroyo se secó. Ya no va a haber más agua. ¿Qué sucede cuando hay escasez en nuestro hogar? ¿Qué sucede cuando no hay recursos económicos? Cuando no tenemos empleo? Cuando hay enfermedad o problemas.
también nuestros arroyos pueden secarse. Y en el momento de la prueba, Dios seguirá permaneciendo fiel. Cuando el arroyo de usted se seque, Dios permanecerá fiel a sus promesas. Y Él las cumplirá, porque así dice su palabra. Fiel a lo que ha prometido con todos nosotros. Él abrirá oportunidades para que nosotros podamos superar cualquier adversidad. ¿Usted lo cree así? Así que recuerde, cuando ese arroyo se seque, Dios tiene un propósito para usted y para mí. ¿Hemos aprendido a depender totalmente de Dios? ¿Hemos hecho nuestras las palabras de Dios proveerá? ¿Hemos aprendido a confiar totalmente en Dios? ¿Creemos en las promesas que Él nos ha hecho y que las cumplirá fielmente? Es el momento de reflexión, hermanos, para nuestras vidas. Y sabemos que así será, porque Dios se mantiene fiel. Nuestra humanidad no nos permite en ocasiones ver y creer lo que Dios tiene planeado para nosotros. Santiago 5, 17 al 18 dice que Elías era uno como nosotros, igual que nosotros, pero él oró confiadamente y durante 3 años y medio no llovió. Pasando los 3 años y medio, él volvió a pedirle al Señor con fe y la tierra volvió a producir su fruto. Vemos nosotros cómo el poder de Dios se manifiesta en la vida de Elías y se manifestará siempre en la vida de nosotros. En nuestros días, hermanos, vemos los reportes diarios del avance de la pandemia. Eso nos atemoriza. Eso a nosotros nos puede debilitar nuestra fe. Es un panorama triste, desolador, que no nos permite comprender la realidad. Hoy tenemos que afianzar nuestra fe en Dios, quitar todo temor que impida ver lo que Dios nos tiene preparado para los días posteriores. El panorama que hoy nos vislumbra posterior es escasez en lo laboral, en lo económico. Pero ante todo eso, usted y yo debemos de confiar plenamente en las promesas que Dios nos ha hecho. Deseo que Dios siga fortaleciendo nuestra fe. Deseo que Dios siga avivando nuestro espíritu, que a pesar de estas situaciones podamos tener gozo, podamos tener paz, que nuestro espíritu sea renovado y fortalecido y que sepamos esperar siempre en Dios, porque Él es fiel y lo cumplirá. Dios les bendiga.